Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de la asignatura Procesamiento de la Información. Siendo las 2 en punto de la tarde, damos inicio al desarrollo del encuentro sincrónico, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy la clase correspondiente al módulo número 1, donde pues desarrollaremos algunos conceptos básicos sobre los fundamentos de las bases de datos. Bien, bueno, nuestro módulo número 1 precisamente se denomina así: procesamiento de la información, fundamentos de las bases de datos. Y quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de la asignatura. Hablaremos entonces sobre algunos conceptos que están asociados a las bases de datos. Hacen parte pues de los lineamientos iniciales que tenemos para el desarrollo de la asignatura. Vamos a desarrollar la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar una presentación del contenido del módulo número 1 del aula. Vamos a ver los conceptos básicos, que son los conceptos de datos y de información. Vamos a observar qué tipos de datos normalmente encontramos dentro del entorno organizacional, ¿vale? Y luego hablaremos del objetivo de ese concepto de información, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la información y las características que tiene la información dentro de la gestión diaria de las organizaciones? Luego de esto, hablaremos de las técnicas y herramientas para el levantamiento de información, para finalmente observar cómo se desarrolla el ejercicio de representación de los procesos. Primero que todo, nuestro módulo número 1, como ya lo dije, se denomina Fundamentos de Bases de Datos, y en él tenemos una principal competencia, que es identificar diferentes elementos tecnológicos que le aportan a la administración de procesos logísticos, de modo que pueda definir el más adecuado en determinadas circunstancias. Este módulo está compuesto por 2 actividades. Estos porcentajes, si no me equivoco, han sido modificados, entonces vamos a observarlo directamente de la información que tenemos cargada en nuestro curso. Recuerden que esa información ustedes la pueden consultar dirigiéndose al módulo guía didáctica y posteriormente al plan de formación del aula. ¿Qué tenemos acá? Nuestro módulo número 1 está compuesto entonces por 2 actividades. La primera actividad, el foro mapa conceptual de bases de datos en la logística. Esa primera actividad se habilitó recién de apertura del curso el pasado 31 de enero y tiene cierre programado el próximo lunes 14 de febrero a las 8 de la mañana. Nuevamente, doy la claridad que ya se mencionó en la sesión sincrónica anterior respecto a la actividad diagnóstica. Recuerden que la actividad diagnóstica no tiene ningún tipo de incidencia sobre su nota final del aula. Por lo tanto, si alguno de ustedes no alcanzó a presentarla, esa actividad pues no es necesario que la presenten, ¿vale? Las demás actividades obviamente sí son importantes de desarrollar, porque como se pueden dar cuenta, tienen una representación o una pesos en la nota final del aula, ¿vale? Entonces, esta actividad número 1 tiene un peso del 25% y tiene cierre presupuestado el próximo 14 de febrero a las 8 de la mañana, este lunes que viene. La actividad número 2 también tiene un peso del 25%, y esa actividad tiene programado su cierre el día lunes 28 de febrero. Eso es de este lunes que viene, en 8 días, ¿vale? Permítanme un segundo, por favor. Vale. Bien, entonces para el 28 de febrero, que ya pues, es bastante tiempo, desde prácticamente el primer mes de desarrollo del curso, tendremos conocimiento, ustedes tendrán conocimiento
de la nota obtenida en el primer 50% de la asignatura. ¿Vale? ¿Cómo se realiza y se desarrolla ese proceso de evaluación de las entregas? Inmediatamente, el día lunes, este lunes que viene, la plataforma cierra la actividad a las 8 de la mañana y quienes no hayan realizado la entrega, la plataforma me permite seleccionar la opción de asignar inmediatamente la nota de 0 a todos aquellos que no hayan participado y luego iniciará el proceso de evaluación. Yo realizaré la evaluación de las entregas entre el 14 y 21 de febrero, ¿vale? La semana inmediatamente posterior. Yo siempre trato de realizar la evaluación lo más pronto posible, esto con el objetivo de que pues, ustedes puedan contar con su respectiva calificación y retroalimentación lo antes posible. Lo ideal es que por allí antes del 7 de marzo ustedes ya tengan conocimiento de cómo van en ese primer 50%, ¿vale? Para que sepan o se hagan una idea de cómo debe ser el desarrollo del módulo número 2 de la asignatura, ¿vale? Bueno, bien, entremos en materia ya teniendo claras las fechas de nuestro módulo número 1. Recuerden, actividad número 1 cierra 14 de febrero, actividad número 2 el 28. Ambas a las 8 de la mañana, ¿listo? Hablemos un poco respecto a los datos básicos que están asociados a la temática inicial del curso. Y los primeros datos que surgen por allí son los datos de son los conceptos de datos y de información. Los datos, por primer punto de partida, son simplemente variables que hacen parte de un proceso, de una actividad, ¿vale? Nosotros esos datos podemos clasificarlos principalmente en dos categorías, los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cualitativos hacen parte de aquel conjunto de variables que me permiten a mí observar, clasificar características, información, me permiten a mí identificar detalles propios de un proceso. Los datos cuantitativos únicamente reflejan variables numéricas, ¿vale? Esos datos obviamente sí se pueden cuantificar. ¿Qué tipo de ejemplos? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un producto, hablamos de datos cuantitativos, puede ser, por ejemplo, la cantidad de producto terminado que se elaboró, el número, 2, 3 zapatos, la cantidad de materia prima que se utilizó, ¿sí? Tantos metros de tela, la cantidad de tiempo que se empleó para poder desarrollar ese producto, ¿sí? Fueron 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo. Cuando hablamos de datos cuantitativos, no podemos cuantificar esa variable, ¿no? Hablamos de variables como son características de ese fenómeno. Podemos utilizar el mismo ejemplo, el producto. Entonces, cuando hablamos de datos cualitativos, por ejemplo, el color. Si es que los tenis son amarillos, son blancos. ¿Sí? O, por ejemplo, el diseño, que es un diseño deportivo, es un diseño casual. Por ejemplo, el material utilizado para su desarrollo. Es que es material marca X o es material marca Y. ¿Vale? Entonces, son datos que no podemos cuantificar. El juego o el análisis de estos datos, dependiendo obviamente pues de sus características y del contexto en el cual se desarrolla, nos permitirá a nosotros posteriormente construir información, ¿vale? Entonces, acá lo primero importante que nosotros podemos identificar y es que la información no es más que el resultado de un análisis conjunto de datos. La información es producto de los datos. Esos datos que nosotros analicemos no podemos analizarlos de manera individual, no podemos analizarlos de manera separada. Los datos siempre deben analizarse de manera conjunta por una sencilla razón, y es que si nosotros los analizamos de manera separada, pues estamos generando una desviación en la información. No estamos identificando tal vez una realidad, sino que estamos segmentándonos a algún dato que por allí fluyó de repente, ¿vale? Nosotros no podemos elaborar, no podemos construir, no podemos llegar a determinar sentencias a partir
de unos datos separados, ¿no? De la dinámica cotidiana o real de la actividad dentro de un proceso. Un ejemplo para darle un poco más claridad a esto que he dicho. Imagínense ustedes que son los jefes de producción de una línea de producción que fabrica, no sé, camisas. Y resulta que les preguntan a ustedes, por favor, cuénteme cuál es la capacidad de producción diaria que tiene su línea de producción, su equipo de trabajo. Y resulta que ustedes entonces empiezan a desarrollar un ejercicio de medición. Vamos a tratar de medir el día de hoy, viernes 11 de febrero, qué capacidad tenemos de producir. Si yo tomo únicamente ese dato de manera individual, separado de los demás datos que se produjeron o se producen a lo largo de una semana, de un mes, de un año, pues es tal vez erróneo llegar a concluir. Puede que, por ejemplo, el día de hoy, esa línea de producción haya elaborado 10 camisas. Yo no puedo llegar a concluir y a responder que la capacidad de producción de mi línea es de 10 camisas diarias, ¿vale? Porque tal vez si yo miro un histórico de información, resulta que el día lunes se produjeron 50, el día martes se produjeron 49, el miércoles 48, el jueves 51 y el día de hoy 10. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ya miramos de pronto un poco el análisis del contexto en el cual se produjo el resultado, resulta que de pronto hoy hubo un problema con la maquinaria o el día de hoy gran parte del personal tenía una jornada de capacitación, ¿sí? X o Y motivo. Entonces, yo no puedo analizar esos datos de manera individual, porque como en este ejemplo que les estoy mencionando, si yo llego a analizar un dato de manera individual y no miro tal vez también el contexto en el cual se produce, estoy segmentando la información y estoy construyendo una información que es errónea, una información que es falsa, ¿vale? Entonces, yo no puedo llegar a concluir que la capacidad de producción que tiene mi línea la puedo tomar únicamente midiendo un día que esa línea se encargue de desarrollar un ejercicio productivo. No, debo realizar un análisis conjunto de varios datos que me permitan por allí de pronto llegar a una conclusión, ¿vale? Si yo miro los restantes días, pues yo podría llegar a decir que tal vez la capacidad que tiene esa línea de producción es de 49 camisas al día, ¿no? Que más o menos podría ser el promedio, 50, dije después 49, 48, 51, más o menos el promedio podría ser de 49, dándonos una holgura de por encima y por debajo de producción, ¿vale? Es realmente significativo e importante, entonces, analizar los datos de manera conjunta y nunca de manera individual, mucho menos concluir a partir de datos individuales. ¿Qué tipos de datos normalmente nosotros podemos encontrar dentro del contexto organizacional? Podemos encontrar, por ejemplo, datos numéricos. Estos datos tienen una representación por medio de números enteros, ¿vale? El mismo ejemplo que estaba mencionando al inicio de la sesión sincrónica. Tal vez la cantidad de camisas que se produjeron. Ok, las 11, las 50, 49 camisas. Datos netamente numéricos. Datos decimales cuando necesitamos una representación por medio de números reales, ¿no? No podemos llegar a determinar con números enteros ese dato en específico. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me tardé en elaborar cada camisa? Y resulta que me demoré hora y media, ¿no? Entonces, en ese caso tengo que representar de la manera que me permita a mí o que me quede posible ese dato. Podemos tomarlo como 1.5, ¿no? Dándole por medio de ese número decimal el contexto en el cual me permite a mí a futuro jugar con esos datos e interactuar con ellos para construir información, ¿vale? Por ejemplo, ya tengo que si me demoré elaborando cada camisa 1.5, en 6 horas, pues seguramente haber elaborado 4 camisas, ¿no? Podré por allí empezar a desarrollar ese ejercicio de análisis de información. Encontramos también datos alfabéticos, cuya representación se realiza por medio de letras o algunas ocasiones con caracteres especiales como son el punto, la coma y el punto y coma.
Estos obviamente son las herramientas que nos permiten a nosotros construir o representar los datos cualitativos, ¿no? Y yo puedo entonces llegar a representar cualquier tipo de información que yo quiera agregar, ¿vale? El nombre de un producto, su color, sus características que yo quiera captar la información allí. Encontramos los datos alfanuméricos. Y si no estoy mal, sí, en la siguiente sesión sincrónica vamos a ver un poco de la importancia de estos datos alfanuméricos, algo que nosotros en el día a día, en nuestra dinámica cotidiana, no estamos acostumbrados a ver, aunque hace parte, pero es bastante importante para el contexto organizacional. Los datos alfanuméricos es simplemente una combinación entre lo que es dato numérico y alfabético, ¿vale? Es una combinación de letras y números. Pero ¿qué es lo que sucede con la importancia que tiene para las empresas? Sucede que en muchas ocasiones, digamos que es tan grande la información que se produce constantemente al interior de las empresas que se requiere de alguna manera codificar toda esa información que se construye, se construye y se construye. Por ejemplo, en el cotidiano de vivir, ¿dónde podemos encontrar un dato alfanumérico? Bueno, no sé si, por ejemplo, en sus laptops o incluso en sus teléfonos inteligentes, seguramente si ustedes observan en la parte posterior de sus teléfonos o dentro de ellos, si los pueden destapar, observarán que en algún apartado debe existir algún dato alfanumérico, ¿sí? El código de la batería, por ejemplo, entonces van a encontrar un serial de unas 8 letras al inicio y luego un serial tal vez de otros 8 números, ¿sí? O intercambiado, por ejemplo, unas 4 letras al inicio, seguido de 4 números, 4 letras posteriormente y 4 números. Eso le permite a la organización que maneja este inventario de producto unificar un tipo de producto y un elemento de manera particular, ¿vale? Porque si nos imaginamos, por ejemplo, si ustedes en su mano tal vez tengan un celular, un smartphone, no sé, Samsung, Nokia, bueno, Nokia ya creo que ni existe, Samsung, LG, Motorola, pues esos productos, esos celulares, imagínense cuál es la cantidad que se produce, es muchísimo, ¿no? Y por cada uno de ellos, la empresa debe tratar de individualizar el producto, saber de cuál se trata. Para ello, esa combinación de letras y números permite que el ejercicio sea muchísimo más sencillo, ¿no? Sucede, por ejemplo, con las placas. El mejor ejemplo tal vez puede que sean las placas de los vehículos y motocicletas. Por eso nosotros encontramos en las placas eh, unos valores alfanuméricos, una combinación de letras y combinación de números. Si nosotros lo realizáramos únicamente por números, imagínense en qué número irían, ¿sí? Sí, desde la primera placa hasta la última que se ha producido, pues imagínense ustedes en qué número consecutivo iría de placas creciendo y creciendo constantemente, ¿no? Mientras que con el dato alfanumérico, esa combinación de las 3 letras en diferente orden, con los números también en diferente orden, le permite a quien lleva el control desarrollar diferentes variables, ¿listo? Encontramos, por otro lado, los datos binarios. Los datos binarios solamente permiten o nos facilitan la representación en dos opciones, el 1 o el 0, el sí o no, o el verdadero y falso, ¿vale? Estos obviamente van a depender de las características de que tenga un proceso y hace referencia a cuando en el ejercicio de desarrollo de los procesos llegamos a un punto de decisión que únicamente nos permite esos dos caminos, o el uno o el otro, o cumple o no cumple, ¿vale? Encontramos otros tipos de datos que no son tan comunes, pero que de igual manera hacen parte de la dinámica organizacional y de gestión de procesos dentro de las empresas, como son los gráficos, los sonidos, y obviamente eso sí, las fechas hacen parte de la estructura de gestión de la información dentro de las organizaciones. Estos son tal vez los más relevantes. Si yo tendría que mencionarles a ustedes cuáles son realmente aquellos que tienen un impacto significativo en la dinámica de las empresas, son tal vez las fechas, los datos numéricos, alfabéticos y alfanuméricos, ¿sí? Son los que representan un mayor impacto en la gestión de información dentro de las organizaciones. Permítame un minuto, por favor.
Bien. ¿Cuál es el objetivo que tiene la información? Recordemos, la construcción de la información se da a partir del análisis que se le puede realizar a los datos que se producen al interior de la empresa, ¿vale? Para que yo pueda construir información dentro de una organización, necesito que existan datos. Si no existen datos, pues no tendré el insumo, no tendré la materia prima para analizar, ¿vale? Profe. Sí, buenos días. Buenas tardes, profe. Qué pena. Bueno, primero que aparece el nombre de mi hija porque está como enlazado ahí con el tema de la universidad y no pude como ponerlo a nombre mío. Yo Ok. soy César Chacón. Quería hacerle una pregunta que no me quedó claro con respecto a lo que estaba hablando usted de los datos. Sí, cuéntame. No me queda claro el que dice número en bases diferentes al sistema decimal, perdón. Si me puede hacer el favor de explicarme. Listo. Los datos numéricos diferentes al sistema decimal, ¿vale? Sí, Estamos hablando, pero esto nosotros no lo encontramos comúnmente dentro de el ejercicio organizacional, porque nosotros estamos comúnmente acostumbrados a manejar datos comúnmente en nuestra actividad diaria con números enteros, ¿sí? Estamos hablando del sistema octal, ¿vale? Vamos a ver, creo que me queda más fácil mostrar un video para dar claridad de la información. Entonces, permíteme un momento, publico el video y te aclaro la duda, ¿listo? sí, señor, gracias. Listo, César, por favor, confírmame si escuchas, ¿vale? Porque por eso me tocó quitar la pantalla y volverla a compartir, ¿vale? Sí, señor, sí, estoy A escuchando. ver, aquí el audio del video. Sí, Hola nuevamente, aquí el profesor Enrique Rijos. Vamos a hablar ahora del sistema octal. El sistema octal es otro sistema adicional que utilizan las computadoras, o por lo menos que utilizamos para representar números en las computadoras. El sistema octal tiene unas características muy semejantes al sistema hexadecimal y al sistema binario. Obviamente vamos a verlas en detalle ahora, pero vamos a explicarlo de la misma forma que explicamos todos los sistemas anteriores. Vamos a comenzar resumiendo cómo funciona el sistema decimal para entonces relacionarlo al sistema octal y hacer unos ejemplos de conteo, y luego entonces haremos otro video para hacer operaciones con el sistema octal. Vamos a comenzar primero explicando que en el sistema decimal el que conocemos,
hemos estado diciendo continuamente que la base, representada por una B, es 10, que este sistema posee, a S significa símbolos, que posee 10 símbolos, y estos símbolos son del 0 al 9. Hemos estado hablando sobre el sistema decimal. Ahora vamos a hablar sobre el sistema octal. El sistema octal tiene como base el 8. Por lo tanto, posee 8 símbolos. Fíjate, a diferencia del hexadecimal que posee 16, a diferencia del binario que solo posee 2, el sistema octal posee 8 símbolos. ¿Y cuáles son estos 8 símbolos? Bueno, pues se representan con números que van del 0 al 7. El sistema octal funciona igual que todos los demás sistemas, solamente que su sistema numérico, por ser una base 8, su número mayor es el número 7. Así que cuando vamos a contar 1 más 1, 2 más 1, 3 y sucesivamente hasta que lleguemos al, digamos, 6, más 1 serían 7. Cuando vamos a aumentar 1, como el 7 es el símbolo mayor de este sistema numérico, pongo 0 y llevo 1. Por lo tanto, estamos hablando de que 7 más 1 en este sistema sería entonces 10. Esto sigue así, el 10 más 1 sería 11, 12, 13, continúa los números hasta, digamos, el 16, más 1 sería 17, más 1 sería 20. Fíjate que no hay ni 8 ni hay 9 en este sistema. Este sistema, adicional a esto, también se representa de la siguiente manera. Posee 3, digamos, podemos usar 3, pueden ser muchos más. Y su base sería 8 a la 0, 8 a la 1 y 8 a la 2. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a la 1 es el mismo, en este caso va a ser el 8. Y en el caso de 8 al cuadrado, o 8 a la 2, sería 8 por 8, que sería 64. ¿Okay? Así que fíjate que funciona igual que los otros. Aló, ¿me escuchan? Hola, Camilo. Y volvemos con César. Bueno, estábamos viendo este video, Camilo especialmente, que llegó allí después de cuando ya lo estábamos proyectando, por la duda que me mencionaba César sobre este ítem que mencionaba acá, números de bases diferentes del sistema decimal, que es el que nosotros estamos acostumbrados a manejar dentro de un sistema de gestión dentro de las empresas, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra actividad cotidiana. Acá se tiene en cuenta cuando hablamos de datos porque hace parte, y como se mencionó allí por parte del expositor en el video, del sistema que está incluido dentro del manejo de información en las organizaciones, especialmente porque hace parte de el sistema de información que cuenta la empresa, ¿vale? Los sistemas de cómputo que sí hacen uso de estos sistemas numéricos, ¿vale? Pero como Profe, ¿se lo puede decir toca que es por codificación de la misma empresa? codificación de la organización, pero codificación interna del sistema, ¿vale? Aunque Sí. lo más común que nosotros encontramos comúnmente es el binario, ¿vale? Cuando nosotros estamos comúnmente programando algún tipo de sistema o de proceso entre las organizaciones, tratamos de desarrollarlo dentro del binario, porque el binario nos permite la selección de opciones, de sí o no. Si cumple, le asigno un número, si no cumple, le asigno el otro, y el sistema ya sabe por dónde seguir su camino, ¿vale? Profe, el octal me quedó claro, y cuando se habla de hexadecimal. Es otro sistema numérico, pero bueno, si quieres, yo te paso más adelante a otro espacio, porque realmente no es el objetivo de nuestra clase el desarrollo de esos conceptos, ¿sí? Es simplemente conceptos básicos, el saber que hace parte de eso dentro de nuestro sistema de información, pero digamos que la temática que nosotros nos reúne hoy y que nos interesa trabajar es por qué
es importante la gestión de la información, ¿vale? Pero por favor Correcto. recuérdame por correo, yo te paso un material para que lo puedas observar, ¿listo? Listo, Porque gracias. tenemos hasta las 3 y si no se nos va el tiempo acá y no avanzamos en los otros sitios. Listo. Gracias. ¿Cuál es el objetivo entonces de la información? Lo mencionaba anteriormente. El detalle que quiere concentrar la empresa es en obtener información a partir de capturar los datos que se producen al interior de cada uno de sus procesos de gestión. ¿Por qué esto es importante? Porque nos permite identificar la realidad de la empresa, cómo está funcionando la organización y nos permite diseñar estrategias a partir de el conocimiento real de la empresa. En muchas ocasiones, en muchas organizaciones se produce un fenómeno y es el tratar de implementar, el tratar de desarrollar estrategias, tratar de desarrollar metodologías de gestión, metodologías de trabajo, que comúnmente nosotros conocemos como las modas administrativas. ¿Eso qué significa? Que tal vez por allí el líder o el principal referente del mercado, la empresa más grande, encontró la oportunidad de implementar, por ejemplo, no sé, un sistema de información. Lo implementa y lo desarrolla. Tal vez esa empresa que lo hace inicialmente sabe por qué lo hace, tiene conocimiento de cuál es el potencial resultado que le puede llegar a permitir la implementación de ese sistema. El segundo del mercado también lo ejecuta. Lo ejecuta tal vez teniendo conocimiento de qué resultado le puede llegar a representar, pero sabiendo que está en la obligación de desarrollarlo porque tal vez ya la empresa líder del mercado encontró una ventaja competitiva, ¿vale? De ahí en adelante, todas las empresas empiezan a desarrollarlo, hasta llegar al punto en que una empresa lo desarrolla sin tener el conocimiento de por qué, cuál es la razón, cuál es el motivo o cuál va a ser el resultado que puede llegar a generarse, sino que simplemente lo lleva a cabo por el hecho de que al observar que los demás competidores del mercado lo hicieron, pues debe ser algo que yo también tengo que hacer para poder continuar operando. Ese tipo de decisiones no se deben tomar hacia la ligera, ¿vale? Es allí donde la captura de datos que se producen al interior de la empresa y donde el diseño, construcción y elaboración de la información dentro de mi organización toma una relevancia significativa. La información que yo construya en mi empresa es información que me permite a mí tomar las mejores decisiones, ¿sí? Saber qué tipo de acciones debo implementar, si quiero implementar alguna herramienta tecnológica o alguna metodología de trabajo, saber que eso que yo quiero realizar o eso que voy a desarrollar es adecuado para mi empresa, que lo puedo diseñar a la medida que lo requiere mi organización y que de cierta manera me va a permitir a mí tal vez asegurar que los resultados que quiero obtener se alcancen, ¿vale? En tal sentido, la información tiene un objetivo primordial y es el brindarle a la organización conocimiento, ¿sí? Permitir que se construya y se desarrolle conocimiento dentro de su interior y que ese conocimiento obviamente sirva para desarrollar este ejercicio de toma de decisiones, sin importar cuál sea el nivel. Si estamos hablando desde el nivel estratégico de la empresa, en las cuales se desarrollan pues todas las estrategias y estratagemas para el ejercicio competitivo de la organización, o desde los niveles más básicos, más bajos de operatividad, en los cuales pues se debe tomar decisiones puntuales sobre cómo continuar operando las actividades dentro de la empresa. ¿Bien? Es común, como lo digo, que las organizaciones tomen decisiones en muchas ocasiones sin desarrollar un ejercicio adecuado de análisis y de construcción de la información, y esto sencillamente lo que produce o a lo que lleva a las empresas es a que esa estrategia, esa labor, esa actividad que desarrollen sencillamente no les permite alcanzar los resultados deseados, ¿sí? En mi caso, yo he tenido la posibilidad de realizar estudios en muchas organizaciones que, por ejemplo, han llevado a cabo la implementación de herramientas tecnológicas, e implementan la herramienta tecnológica sin tener conocimiento de realmente por qué lo hicieron, ¿sí? Y es algo que les cuesta muchísimo dinero, les cuesta un esfuerzo impresionante, los obliga a tener que desarrollar muchísimas modificaciones, ajustes, cambios al interior de la organización y no les permite a futuro
obtener algún tipo de resultado visible, empezando porque ni siquiera sabían qué esperar como resultado. Pero todo eso se debe, como lo digo, al no tener un conocimiento pleno de la información que se produce y que se construye al interior de la organización. Entonces, hay algunas características que tiene la información y estas características, pues, deben tenerse en cuenta al momento de tratar de desarrollar ese ejercicio al interior de las empresas. Como por ejemplo, yo no puedo tomar la decisión como un directivo de una empresa de tratar de desarrollar un ejercicio de gestión de la información al interior de mi empresa y únicamente tratar de capturar datos o gestionar información durante un día, como le dije al inicio de la sesión sincrónica. Yo no puedo, si me realizan la consulta de cuál es la capacidad de producción de mi línea de trabajo, únicamente concentrarme en un día de trabajo. Sí, debo concentrarme en tratar de que ese ejercicio sea constante para ya tener una veracidad muchísimo más real de la actividad de la empresa. Entonces, primera característica básica de la información, obviamente es intangible. ¿Sí? La información no es algo que nosotros podamos tocar, que podamos de cierta manera observar, ¿no? Coger. Es la característica propia y natural de la información. Segunda característica, la oportunidad. ¿Vale? La oportunidad significa que la información pueda ser generada en el momento adecuado, cuando la empresa lo requiere, ¿sí? En el momento, en el instante, en el momento justo en que la organización requiere desarrollar ese ejercicio de toma de decisiones. No que por allí yo requiera tomar la decisión hoy, en este momento, en este instante, y no cuente con esa información, y después la información surja y fluya cuando yo ya realicé la toma de decisión o cuando ya perdí la oportunidad, ¿no? Más en el contexto de mercado en el cual las empresas compiten hoy en día, ¿no? Las empresas hoy en día compiten en mercados cada día más globalizados, cada día con altos niveles de competitividad, con grandes retos, grandes dificultades. ¿Y todo eso a qué obliga? Todo eso obliga sencillamente que las empresas deban tomar decisiones muy rápido. ¿Sí? Las empresas hoy en día requieren de la inmediatez en el ejercicio de toma de decisiones y si yo no cuento con información oportuna, pues una de dos, o existirán amenazas que me van a afectar, por lo que yo no tome decisiones rápidamente para mitigar esas amenazas que se presentan en el entorno, o desaprovecharé oportunidades que también se me están presentando por no contar con información que me permita a mí aprovecharlas. ¿Vale? Tercero, la disponibilidad. La información obviamente debe estar disponible, como le dije hace algún momento, para todos los niveles de la organización, para todas las jerarquías de la empresa que lo requieran, ¿sí? No solamente en el momento en que se requiere, sino en los diferentes niveles de la organización. Esto sí ya es algo característico de algunas empresas. En algunas organizaciones, algo que se denomina como la microgerencia, digamos que centraliza esto, centraliza la información, ¿vale? Obviamente porque se tiene o se maneja un concepto de que la información que se produce, se maneja, asociada a la empresa es información sensible, ¿sí? Información que por allí no debería conocer todo el mundo, por lo menos personas que estén fuera de la organización no deberían conocerlo. Pero cuando nosotros desarrollamos un adecuado sistema de manejo de información, podremos establecer niveles en los cuales pues cada individuo, de acuerdo a su jerarquía, de acuerdo a su gestión, de acuerdo a su actividad, pueda acceder a cierto tipo de información. Lo realmente importante que resalta esta característica es que si un trabajador dentro de su actividad cotidiana, dentro de su actividad diaria, requiere de cierto tipo de información, pues pueda acceder a la misma manera sencilla, pueda acceder a la misma manera rápida y no le represente ningún tipo de dificultad, ¿no? Lo mismo que más o menos en la oportunidad. En este caso, pues que él pueda acceder, no que por allí lamentablemente la información exista, ¿sí? Se haya analizado, se haya construido la información y sirva para tomar decisiones, pero no esté disponible para un cargo en específico, para un operario en particular, y se tomen decisiones erróneas o no se tomen las decisiones que le lleven a la organización, como lo dije anteriormente, mitigar amenazas o aprovechar oportunidades. La persistencia
está asociada a lo mencionado con anterioridad. Yo no puedo únicamente concentrarme en tratar de realizar el ejercicio de captura de datos y construcción de la información en determinados momentos de la empresa, ¿vale? Debo realizarlo todos los días, debo realizarlo en todo momento, porque la realidad de la empresa está en constante variación, está en constante mutación, precisamente por diferentes variables de su entorno que obviamente afectan sus resultados. Pero el objetivo de esta característica es que cuando yo quiera desarrollar el ejercicio de levantamiento de información, no lo desarrollo únicamente por un día, por una hora en específico, por un momento. Debe desarrollarse de manera permanente. Es persistente el ejercicio de captura de información porque sencillamente a futuro puede que cuando se realice el ejercicio de análisis de los datos, pues se desvíen, como lo he venido mencionando desde el inicio de la sesión sincrónica, ¿vale? La volatilidad, esto es un elemento pues, importante, relevante. Debemos tener en cuenta que, como lo mencioné al inicio con el ejemplo que estaba mencionando, la información puede ser muy volátil. Si yo realizo la medición de los datos de una línea de producción en una empresa, pues puede que el día lunes sea de 50, día martes 49, día miércoles 48, día jueves 51 y día viernes 10, ¿vale? Esta información puede variar bastante, ¿vale? Pero es allí donde entra el ejercicio de analizar bajo qué contexto se produjeron esos diferentes datos que se están capturando en el ejercicio de captura de información dentro de la empresa. La información es holística, nosotros no podemos analizarla de manera individual. Creo que este ejemplo ha quedado más que claro en el desarrollo de la sesión. Yo necesito analizarla de manera conjunta, porque si yo realizo el análisis de un dato de manera individualizada, pues sencillamente estoy segmentando toda esa información que realmente puedo construir. No estoy mostrando realmente una realidad, sino que estoy segmentando esa información a un dato o un escenario particular, ¿vale? Que no puede o no me permite a mí llegar a ningún tipo de conclusión. La exactitud, la información debe reflejar la realidad de la empresa. Y este concepto es bastante importante que se entiendan en otros niveles de la empresa. Digamos que en niveles estratégicos o gerenciales pareciera que es algo normal, ¿no? O que debería ser así siempre o es algo lógico, ¿no? Que esa información que se capture sea la realidad de la organización. Pero es que sucede que en otros niveles de la empresa, en otros ejercicios operativos, en otras actividades, esos ejercicios de captura de información, de captura de datos, en algunas ocasiones son modificados. A ver, trato de explicarlo con un ejemplo para que quede un poco más claro. En muchas ocasiones, los líderes de un área de trabajo son los responsables de un proceso. Son los responsables de desarrollar e implementar estrategias de mejoramiento y de mejorar los resultados que se alcanzan en ese proceso en particular. En muchas ocasiones, estos líderes de proceso, al momento de reportar sus resultados, en ocasiones inflan los resultados. Esto pareciera que fuese mentira, pero es realidad. En muchas ocasiones, con el objetivo de no mostrar una mala gestión, con el objetivo de no mostrar malos resultados, sino por el contrario, tratando de hacer ver una gestión oportuna en su actividad, inflan, maquillan, modifican los datos reales de la empresa, ¿vale? Esto produce una desviación obviamente en la información, pero más allá de eso, al final lo que va a producir es que el resultado del análisis sea un resultado totalmente desviado de la realidad de lo que necesita la empresa, ¿sí? La estrategia que por allí nosotros al final construyamos será una estrategia que realmente no le va a servir a la organización, porque ha sido construida sobre datos, sobre información que no es real, ¿vale? La objetividad, esto es una característica también sumamente relevante, sumamente importante. ¿Qué significa la objetividad? Que esos diferentes datos que yo logre capturar, que yo identifique, ¿sí? Al momento de analizarlos, yo debo llegar a la misma información o debo llegar a la misma interpretación de esos resultados, sin importar si ese análisis lo realiza Pepito Pérez o si lo hace María, ¿sí? Debo ser objetivo al momento de realizar la construcción del ejercicio de información, ¿vale?
No puede ser que si yo digo el día viernes elaboré 10 camisas, para el uno sea un resultado excelente, para el otro sea un resultado malísimo, ¿no? Debemos tener claridad sobre los procesos de gestión que se desarrollan al interior de las empresas, tener claridad sobre los resultados esperados que por allí deseamos llegar a alcanzar. La información debe ser válida, debe ser verdadera y real a los resultados, a los procesos que se ejecutan dentro de la empresa. La continuidad está asociada también a desarrollar el ejercicio constante de captura de datos. Esta captura de datos es un ejercicio bastante complejo en muchas ocasiones, porque no se trata de capturar absolutamente todos los datos que se producen al interior de las empresas. Si yo tratase de capturar todos los datos que se producen al interior de las organizaciones, de cierta manera yo tendría que duplicar mi planta de personal, ¿sí? Tendría que tener una persona que se encarga de elaborar el trabajo y otra que se encargue de documentar absolutamente todos los datos que se desarrollan, que se producen al momento de desarrollar la actividad, ¿vale? Y es que eh, cuando yo ejecuto cualquier tipo de actividad, yo estoy produciendo información, ¿vale? Esto es algo constante. Esto no es únicamente asociado a la cantidad de productos o a los elementos tangibles de los procesos o a los procesos productivos, sino en absolutamente todos los procesos de gestión que encontramos dentro de las empresas, en absolutamente todos los apartados de la organización, en todas las actividades, estamos capturando y tomando información para el desarrollo de la actividad, procesándola y produciendo también información, ¿vale? En todo momento esto se desarrolla, ¿vale? Imaginémonos un ejercicio productivo, un puesto de trabajo que se encarga de elaborar zapatillas, por ejemplo. Entonces, ¿qué insumos llegan a ese proceso? Nosotros estamos comúnmente eh, acostumbrados a mirar únicamente los elementos tangibles. Entonces, lo primero que imagino se vino a la cabeza fue las materias primas, ¿sí? Las telas, cueros, los elementos, los instrumentos para desarrollar la zapatilla. ¿Sí? Y cuando hablamos de qué elementos se procesan, lo único que se nos viene a la cabeza es pues precisamente eso, la materia prima, cómo se transforma esa materia prima y qué resultado se obtiene, el zapato terminado. Pues no, también hay elementos intangibles que están allí inmersos. Datos, ¿sí? Por ejemplo, datos cuantitativos, la cantidad de materia prima que ingresó, la cantidad de tiempo que se va a utilizar para desarrollar el zapato, ¿sí? Las herramientas que se van a utilizar para llevar a cabo la actividad. Esos mismos datos se gestionan allí y se obtienen como resultado una cantidad de productos terminados. Pero también hay otro intangible allí inmerso en el desarrollo de esa función y es el conocimiento. El conocimiento que ya es algo tácito, que hace parte de ese proceso, un conocimiento que ingresa de igual manera al proceso, de la persona que desarrolla la actividad, que sabe cómo cortar el material, que sabe cómo gestionarlo, que sabe cómo utilizar las herramientas para elaborar el zapato, ¿sí? Entonces, siempre en todo proceso, en este sencillo ejemplo que estoy mencionando, nos damos cuenta que tanto en el ingreso, en la gestión y en la salida existe información, existen datos que se están gestionando allí. Por lo tanto, pueden hacerse ustedes una idea de que absolutamente en todos los procesos de la organización, en todas las actividades, de igual forma hay información que ingresa, se procesa y sale como resultado, ¿vale? En tal sentido, yo como administrador, como individuo que gestiona mi organización, debo tratar de identificar cuál de la información es relevante para mi empresa y en cuáles procesos de gestión yo debería concentrarme para poder desarrollar ese ejercicio de captura y obtención de diferentes datos y posteriormente construcción de la información. Por eso es importante este ejercicio o este concepto de continuidad. Yo debo identificar cuáles de esos procesos yo requiero constantemente saber sus datos, saber o dar a conocer su información eh, para que desde mi punto pueda asegurar que continuamente se va a desarrollar el ejercicio de captura de datos y construcción de la información, ¿vale? Creo que el ejemplo que les mencioné sobre las líneas de trabajo es lo más básico, ¿no?
Si yo soy una empresa industrial, una empresa que se dedica a fabricar, obviamente uno de mis objetivos será mejorar mis resultados productivos, tratar de producir más al menor costo, ¿sí? Entonces, este será un foco continuo de captura de información. Yo siempre voy a querer tratar de capturar los datos que se producen allí para analizar esos datos y después diseñar estrategias que me permitan a mí, como ya lo dije, producir más a un menor costo. ¿Listo? Bien, la información también debe poder compararse, ¿sí? En tal sentido, yo debo tratar de capturar esa información en procesos similares, en actividades similares, ¿sí? Yo no voy a poder comparar eh, la elaboración de unas zapatillas con la elaboración de unas camisas. No puedo compararlas de igual manera, porque son procesos totalmente distintos. Si yo estuviese hablando de la producción que se hizo en la línea de camisas el día lunes y el día martes, muy seguramente sí puedo llegar a cabo desarrollar ese ejercicio comparativo, sencillamente porque estamos hablando de un ejercicio repetitivo, un ejercicio que coordinó, que desarrolló la misma cantidad de actividades en escenarios tal vez muy similares. Pero cuando nosotros nos salimos de ese contexto, de ese caparazón, pues estamos hablando de que no podemos llegar a comparar dos procesos que están totalmente diferenciados por la cantidad de actividades que desarrollan y la dificultad de las mismas, ¿vale? Ahora bien, para desarrollar ese ejercicio de gestión de la información dentro de las empresas, nosotros podemos llevar a cabo diferentes técnicas o herramientas. Esto va a depender de las características del músculo financiero, de los sistemas con los cuales ya cuente la organización. En algunos casos hay organizaciones que no cuentan con absolutamente nada, ¿sí? Con ningún sistema de información construido, elaborado. Las que vamos hasta otras que incluso cuentan ya con procesos estructurados, con la descripción de los mismos, con información relevante sobre cómo se debe ejecutar las actividades e incluso cuáles son también los resultados esperados. Una de estas técnicas, o sea, la primera de estas técnicas de levantamiento de la información es la observación en el proceso. Aquí hace referencia a esta observación en el proceso, es un trabajo de campo que ustedes, por ejemplo, como administradores de una organización pueden desarrollarlo. Si observan un área de trabajo, van directamente hacia ella y observan cuáles son el conjunto de actividades, las labores, las actividades que se llevan a cabo para desarrollar un trabajo, pues levantarán una información, ¿no? Un flujo de actividades, unos insumos, unos trabajos, unos esfuerzos y unos resultados esperados. Esta observación del proceso es una actividad totalmente alejada de el equipo de trabajo, es decir, no hay ningún tipo de interacción con ellos. ¿Por qué? Porque hay que entender que en el ejercicio de interacción que en algunas ocasiones se presenta con los trabajadores, se produce una desviación. ¿Bien? Es decir, cuando yo interactúo con el trabajador, ya el trabajador no está desarrollando normalmente su actividad, sino que se está saliendo de esa dinámica cotidiana. ¿Bien? Segundo, la revisión de la documentación. Y acá estamos hablando del escenario o de las organizaciones que ya cuentan o que ya tienen sistemas de información, ¿no? Sistemas de datos que ya han documentado sus procesos de gestión, que de cierta manera le permiten a los trabajadores tener unos lineamientos para el desarrollo de su actividad, ¿vale? En tal sentido, quien quiera realizar un ejercicio de levantamiento de la información, pues va a dirigirse a estos documentos, los va a consultar, los va a leer y a partir de un análisis minucioso de estos documentos puede llegar a identificar lo mismo que mencionamos anteriormente. ¿Cuál debería ser el conjunto de actividades a desarrollar? ¿Cuál va a ser la información que ingresa dentro de cada actividad? ¿Cómo se gestiona y cuál es la información que se produce? ¿Vale? Tercero, también estamos hablando de otro trabajo de campo, que son las entrevistas. Estas entrevistas son desarrolladas propiamente el equipo operativo, ¿sí? Entonces, a diferencia del primer ítem que observamos, acá no estamos hablando de no interactuar con el personal que desarrolla el proceso, sino por el contrario, vamos a desarrollar un ejercicio de interacción directo, donde vamos a dialogar con él, donde vamos a cuestionarlo, donde vamos a tratar de indagar precisamente cuál es la información que constantemente ellos manejan. Vamos a tratar de
dar una oportunidad bastante relevante en la empresa, y es dar una oportunidad para el surgimiento de estrategias emergentes, o también da la oportunidad de la aparición de oportunidades de mejora a partir de las personas que desarrollan el trabajo, ¿vale? Escuchar a quienes ejecutan la labor. Cuarto, es la evaluación de los sistemas de información existentes, ¿vale? En muchas ocasiones, las empresas cuentan de manera individual con sistemas de información particulares, ¿sí? Estoy hablando de sistemas de manejo de datos, de información propios de cada área de trabajo. En muchas ocasiones las empresas, digamos que pareciera que actúan cada área como repúblicas independientes, ¿sí? Porque cada área pues desarrolla su actividad, maneja sus datos, maneja su información, pero de manera independiente, sin llegar a centralizar esa información en un solo punto. Esta evaluación de estos sistemas de información nos permite identificar cómo tal vez nosotros podríamos llegar a integrar esa información a futuro en un macrosistema o en un sistema unificador que nos permita a nosotros tomar esos diferentes datos que ya están siendo construidos y que ya se están tomando al interior de diferentes procesos de gestión, integrarlos y obviamente poder construir y ofrecer una información muchísimo más rica. Y por último, encontramos la simulación de procesos. Estamos hablando acá tal vez del nivel más relevante, más importante, más grande, cuando desde la organización se cuenta con un gran músculo financiero que obviamente le permite a la empresa contar con sistemas de información que le facilitan el simular sus procesos de gestión, ¿vale? En esta simulación lo que nosotros podemos identificar es cómo puede llegar a fluir la información con cambios, con ajustes, con modificaciones en los procesos, eso que llega o que puede llegar a repercutir precisamente en la elaboración o en los cambios de esa información dentro de los diferentes procesos, sin que eso obviamente afecte a la empresa, ¿vale? Porque lo estamos desarrollando, estamos llevando a cabo esas actividades en un ambiente de simulación, en un ambiente totalmente controlado. Mis estimados estudiosos, quiero darles un par de minutos a ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud, porque realmente faltan 3 minutos para las 3 de la tarde, se nos acortó el tiempo y en breves minutos yo tengo que desarrollar otro encuentro sincrónico, tengo otra clase. Entonces, no se preocupen, los ítems que nos quedan por desarrollar los veremos en la siguiente sesión sincrónica, pero de igual manera quiero consultarles si tienen alguna duda o alguna inquietud en la cual les pueda colaborar. No, señor, muchas gracias. Listo, vale, gracias por la respuesta. Y Camilo, no sé si estás en línea, de todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud que surja, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de Canvas, yo voy a estar allí al pendiente, tratar de responderles a la mayor brevedad posible. Les agradezco su tiempo y su participación y nos estamos encontrando en la siguiente oportunidad. Una feliz tarde, un feliz viernes y hasta pronto. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias. Gracias.